Quería irme de vacaciones, pero no podía dejar pasar esta noticia. Se ha convocado una manifestación contra los suspensos por ortografía en las oposiciones a profesor. Los manifestantes se plantean acudir con una camiseta blanca y un globo blanco en los que imprimirán un cero bien grande en su superficie. Y aquí uno ya no sabe cómo enfocar el tema, si riéndome del absurdo que la realidad nos pone delante, o si destilando la tragedia que plantea. Creer que un suspenso por no saber escribir es algo injusto. Vamos a adentrarnos en el asunto y el propio tema dirá si nos tenemos que reír o si toca llorar. Soltemos las riendas y a ver a dónde nos lleva nuestro caballo. Esto es Reflexiones Críticas y observamos el cero como nunca antes lo habíamos visto. Si aprecias este contenido, suscríbete, dale al me gusta y comenzamos. Lo contaba Olga San Martín en El Mundo hace unos días, y como Olga es la periodista que con más interés lleva informando sobre la debacle educativa de los últimos años, hay que prestar atención a lo que cae bajo su radar. El tema es el siguiente. En las oposiciones a profesorado de educación primaria y secundaria de varias comunidades autónomas, el número de suspensos ha superado en muchos casos el 50%. Recordemos que estas oposiciones constan de varias pruebas. La primera consiste en desarrollar por escrito un tema de un temario de unos 80. Este tipo de examen existe desde hace por lo menos 40 años, así que no es una novedad que haya propuesto un funcionario enloquecido. Pues bien, una de las razones para estos suspensos es el elevado número de faltas de ortografía y de deficiencias de redacción en los exámenes. Ante este resultado, los afectados se han quejado por la injusticia que supone dicho suspenso, han convocado concentraciones, han cuestionado la objetividad del examen y han lanzado sospechas sobre la limpieza del proceso de corrección. Los padres, pásmense, acompañan a sus retoños veintañeros en la protesta y ante este jaleo, los sindicatos se han posicionado tibiamente porque los convocantes son sus futuros clientes, pero los acusados son sus clientes actuales, así que han resuelto por el método habitual, sugiriendo que los criterios de examen se revisen y se hagan públicos los baremos de corrección. Adultos hechos y derechos, acompañados de sus papás, protestando por la injusticia cometida y exhibiendo orgullosos camisetas con un cero. ¡Ay Dios! En el mundo académico el cero siempre ha sido el símbolo del fracaso perfecto, de lo que no hay que hacer, de la ausencia de saber. El cero es el guarismo que indica la ausencia de cantidad y en los exámenes la ausencia de cualidad, de contenidos, de algo que evaluar. El cero es la nada académica. Un cero en un examen era la prueba de que el alumno había ido al examen a pasearse, de que el profesor tiraba la toalla y asumía que nada de lo que había explicado se había posado en esa mente. Un cero era el tatuaje patibulario de los estudiantes malotes, la marca del antisistema, el identificador del alumno que estaba en otro mundo. Pero también la divisa del profesor intransigente, del que no pasaba una, del que no se casaba con nadie, del hueso, del borde, del coco. Por último, el cero era el grito de indignación en casa, la justificación para el castigo, la razón por la que los padres hablaban preocupados por la noche, el síntoma social de que algo no andaba bien y de que el chico o tenía algún tipo de problemas o no valía para estudiar. ¿Se acuerdan de esta expresión hoy desterrada? Luego, con el avance del pedagogismo, el pobre cero empezó a ser cuestionado. Se dijo que era injusto, que cero es nada y que un alumno solo por escribir su nombre en el examen ya no podía ser calificado con nada. Se dijo que ese círculo calificatorio podía provocar graves daños en la mente del estudiante y que había que evitarlo, que la nota mínima tenía que ser como mínimo un 1, un 2 o... A esta idea se le añadió otra, la nota no se puede poner en tinta roja porque puede causar ansiedad o frustración en los estudiantes, así que los bolis de tintas raras y cookies comenzaron a venderse en las papelerías cercanas a los colegios. Todo parecía indicar que el cero había sido desterrado del sistema educativo junto a los pupitres de madera, los tinteros y las reglas del profesor, para dar paso a un futuro brillante e igualitario. Pero ahora, con esta protesta, el cero vuelve por sus fueros para convertirse en un arma de reivindicación masiva. ¿Por qué esta incorrección deliberada en el título de esta sección? Porque los opositores, en lugar de culparse a sí mismos por no saber escribir adecuadamente, en lugar de mirar en su interior y pensar que algo falla en ellos, han decidido cargar contra el sistema de exámenes. Los exámenes evaluados por un tribunal dicen son injustos, subjetivos y no disponen de criterios claros. Claro que sí, hombre. ¿Qué sabrá un tribunal formado por expertos de evaluar un aprendiz?
Que se quite el tribunal de forjado a fuego. ¿Qué sabrán ellos cómo se templa un cuchillo? Si el filo corta bien o si el mango se despega. Que les pongan un examen tipo test. A ver, Chose, ¿tú crees que tu hoja está bien alineada? Responde en una escala de 1 a 4. Pero ya que estamos, no nos quedemos en esto. Disolvamos todos los tribunales de examen que hay en el mundo. ¿Para qué va a evaluar un maestro de violín la ejecución de una obra? ¿Por qué va a juzgar un director de escena qué bailarines contratar viéndolos bailar? ¿De qué sirve que un chef vea cocinar a los aspirantes? ¿Qué sabrán todos ellos de forja, música, baile o cocina? ¿Para qué sirve el conocimiento experto? Claro que sí. Muera el conocimiento, mueran los intelectuales. Ah, no, perdón, que esto era de otro vídeo. Los opositores proponen objetivar los exámenes mediante, oh sorpresa, exámenes de tipo test. Recordemos que toda corrección, sea del tipo que sea, es siempre subjetiva, porque supone una evaluación de un individuo hacia otro. Y esto no cambia porque se haga con un test, porque el test depende de una escala, y la escala la ha diseñado un evaluador. Así que no nos podemos librar de la subjetividad en la corrección, y esto no es algo necesariamente malo. Ahora bien, si la corrección es subjetiva, ha de ser objetivable. Esto quiere decir que se han de explicitar los criterios que hacen que una prueba sea excelente, buena o mala. Y es cierto que un tribunal puede ser arbitrario, sesgado o injusto, como en toda actividad humana. Pero también lo es que existen criterios de revisión, recursos e impugnaciones, y que las malas prácticas se pueden sancionar administrativa o judicialmente. La sociedad ha regulado esta práctica, y no nos ha ido tan mal en los últimos 50 años, hasta que han comenzado todos los cambios legislativos destinados a ir desmontando este sistema. No me resisto a indicar una incoherencia. En primaria y en la ESO hay un debate sobre la inexactitud de las evaluaciones cuantitativas del que ya hemos hablado en otros vídeos. En esos niveles se propone evaluar mediante comentarios, porque esto es algo más completo y más informativo. Ahora, en el nivel de las oposiciones, ocurre exactamente lo contrario. La evaluación cualitativa es mala por subjetiva y frente a eso, los aspirantes a una plaza aspiran a un número como calificación. No, si todavía nos pasa poco. Para mí, una de las cumbres dramáticas del teatro universal es la escena de Fuenteovejuna en la que Laurencia, golpeada y violada, irrumpe en el concejo del pueblo mostrando ante su propio padre su deshonra, su sangre y su rabia. Pocas veces un personaje femenino ha tenido una escena de tanta fuerza, convirtiendo lo que debería ser motivo de vergüenza, de humillación y silencio en un grito público, en una llamada a la conciencia adormecida de un pueblo. La Laurencia violada es la imagen simbólica, el hecho que convierta a los pacíficos labradores en bacantes vengadoras y en restauradores del orden social por la vía de la fuerza justa. La manifestación de los ceros comparte algo de la escena lopesca, pero como su espejo deformado valleinclanesco. Hay algo de Laurencia en ese opositor que exhibe públicamente su cero, como el preso torturado, mostrando el horror del que ha sido objeto para mover a compasión a los espectadores neutrales. Sin embargo, las semejanzas acaban en la intención, porque por mucho que en la mente de los opositores se haya cometido con ellos la misma injusticia que con Laurencia, sí, se piensa así, para nosotros como sociedad es evidente que la semejanza es incorrecta. Es más, es moralmente aberrante que alguien pretenda mover a compasión exhibiendo un cero, no una tortura, no una ignominia, no una injusticia. Querer comparar a un opositor suspendido con un niño huérfano que se pasea sin rumbo después de un terremoto y pedir el mismo tipo de solidaridad para ambos no solo es algo equivocado, es una muestra de pensamiento aberrante y de pérdida de todo norte en la brújula del comportamiento. El que yo, en mi subjetividad, considere que mi mínimo sufrimiento se puede comparar con sufrimientos universales es muestra de un desequilibrio en las categorías morales, y debe ser misión de la sociedad sancionar estos comportamientos y devolverlos a su redil. Por el contrario, aceptar esta queja como relevante, hola, sindicatos, debería hacernos pensar hacia dónde se está encaminando nuestra nueva sociedad, a nosotros que tan avanzados estamos con respecto a los españoles de hace 20, 30 o 40 años. Una de las razones por las que comencé este canal fue la de responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué el gobierno había decidido cambiar en un plazo de 4 años las leyes que regulan todo el sistema educativo desde educación primaria hasta la universidad y el acceso a las oposiciones? ¿Qué es lo que había pasado para que hubiera que poner patas arriba todas las etapas educativas sin excepción? Y creo que noticias como esta van respondiendo a esta pregunta. Mirad, estudiantes malos los ha habido siempre. Forman parte del ecosistema educativo.
La novedad radica en esto. El fracaso, que hasta hace nada se atribuía a la falta de esfuerzo de los estudiantes y cuya reversión dependía de un cambio de conducta individual, se convierte ahora en una injusticia del sistema que el propio sistema debe reparar. Porque estos opositores, no nos equivoquemos, acabarán siendo profesores, con plaza asignada o como interinos perpetuos, a tiempo parcial o a tiempo completo. Y cuando enseñen, transmitirán sus ideas, que se expandirán exponencialmente. Como no escriben bien, enseñarán faltas de ortografía. Como no escriben bien, enseñarán malos modelos de escritura. Peor aún, como no dominan estos conocimientos, transmitirán la idea de que no son importantes. Y poco a poco, por una ley de reemplazo natural, el cuerpo de profesores que creía en la transmisión del conocimiento, la corrección lingüística como vía para aprender a pensar y la exigencia intelectual, será arrinconado por una nueva especie biológica que les hablará de lo mal que lo pasaron cuando obtuvieron un cero por una injusticia tan grande como no saber escribir. Profesores que no conocen su idioma transmitiendo durante 30 años la idea de que dicho conocimiento es irrelevante. Este sí que va a ser un movimiento de ingeniería social de amplio alcance, fácil de implementar y de largo recorrido. Enhorabuena al think tank transhumanista que decidió en su momento crear este nuevo agente del cambio social. Tal y como se está desarrollando el partido, la victoria es vuestra. Un saludo y hasta la próxima.